Hay una imagen que resume toda la tragedia de esta historia. Un hombre de 81 años, enfermo, débil, sentado en una silla de ruedas en los pasillos de un juzgado. Ese hombre alguna vez hizo reír a millones. Fue admirado por Charles Chaplin, ganó un Globo de Oro y puso el nombre de México en lo más alto del cine mundial. Pero ahí estaba, al final de su vida, peleando en los tribunales contra su propio sobrino por el control de su fortuna y su legado. Murió solo, traicionado, despojado del cariño que alguna vez le dio México entero. Esta es la historia de Cantinflas, el ídolo que hizo reír a todo un país pero que terminó llorando en la más absoluta soledad, abandonado por la misma nación que tanto amó. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México. Era el sexto de 12 hermanos en una familia humilde donde el dinero nunca sobraba. Su papá era cartero, su mamá ama de casa, y Mario creció en esas calles polvorientas donde los niños jugaban descalzos y las familias compartían hasta el último pedazo de pan. Desde chico tuvo que trabajar para ayudar en la casa. Fue bolero, vendedor ambulante, ayudante en todo lo que saliera. Y en esas calles aprendió algo que después sería su fortuna: observar a la gente. Porque Mario tenía un don. Veía cómo hablaba el carpintero, cómo gesticulaba el vendedor de tamales, cómo se movía el borracho del barrio, cómo discutía la señora del mercado. Y guardaba todo eso en su memoria, como un archivo infinito de personajes que algún día usaría para crear al más grande de todos. A los 19 años entró al mundo del espectáculo por pura necesidad, trabajando en carpas, esos teatros populares donde la gente pobre iba a olvidar sus miserias por unas horas. Ahí, entre el polvo y el sudor, nació Cantinflas. ¿De dónde salió ese nombre? Hay mil historias, pero la más aceptada dice que venía de en la cantina Inflas, porque sus primeros sketches eran sobre borrachos. Pero el nombre era lo de menos. Lo importante era el personaje. Un peladito, un hombre del pueblo con pantalones caídos, camisa arrugada, paliacate al cuello, bigotito finito, y una manera de hablar que era pura genialidad. Cantinflas hablaba y hablaba sin decir nada. Daba vueltas y más vueltas. Usaba palabras rebuscadas que no significaban nada. Te mareaba con su verborrea hasta que te dabas cuenta de que no había dicho absolutamente nada. Y era hilarante. Pero aquí está lo importante. Y presta atención porque esto es fundamental para entender todo lo que vino después. Cantinflas no era solo comedia, era crítica social. Ese personaje del peladito que se las arreglaba para sobrevivir, que burlaba a la autoridad con su labia, que se metía en problemas pero siempre salía adelante, era el pueblo mexicano mismo. Era el México de abajo, el que nunca aparecía en los discursos oficiales, el que se las ingeniaba todos los días para comer. Y la gente se veía reflejada en él. Se reía pero también se reconocía. Sus primeras películas en los años 40 fueron explosiones de taquilla. Ahí está el detalle: en 1940 lo catapultó a la fama nacional. La gente hacía colas interminables para verlo, memorizaban sus diálogos, repetían sus frases. Y Mario Moreno entendió algo crucial: tenía un poder enorme en sus manos. No solo entretenía, influía. Millones de mexicanos lo escuchaban, lo admiraban, lo seguían. Entonces decidió usar ese poder para algo más que solo hacerlos reír. En El Profe, El Barrendero, El Patrullero 777, sus películas siempre tenían un mensaje. Criticaban la corrupción, defendían a los trabajadores, mostraban las injusticias del sistema. Cantinflas era el héroe del pueblo, el que se enfrentaba a los poderosos y los hacía quedar en ridículo. Y lo hacía con humor. Entonces el gobierno no podía censurarlo directamente sin quedar mal. Era su versión disfrazada de comedia, y funcionaba perfectamente. Su éxito llegó hasta Hollywood. En 1956 actuó junto a David Niven en La Vuelta al Mundo en 80 días, y su actuación le ganó un Globo de Oro como mejor actor. Charles Chaplin dijo que era el mejor comediante vivo. El mismísimo Chaplin, el genio del cine mudo, reconociendo a este mexicano del barrio de Santa María como su igual. Mario Moreno había puesto a México en el mapa del cine mundial. Había demostrado que un mexicano podía conquistar Hollywood sin perder su esencia. Y aquí viene la parte que la gente no sabe, la parte que te rompe el corazón. Mientras Mario Moreno conquistaba el mundo, su vida personal se desmoronaba. Se había casado en 1936 con Valentina Ivanova, una bailarina rusa que trabajaba en las carpas. Se amaron profundamente, construyeron un imperio juntos,
pero nunca pudieron tener hijos. Intentaron de todo, fueron con doctores, hicieron tratamientos, pero nada funcionó. Y ese vacío, esa falta de hijos propios, los marcó para siempre. Decidieron adoptar. Pero aquí está el detalle trágico. Nunca hicieron la adopción legal. Tomaron a un niño, Mario Arturo Moreno Ivanova, lo criaron como hijo, le dieron todo su amor, pero por alguna razón nunca completaron los papeles legales. Algunos dicen que era por el estigma social de la adopción en aquella época, otros que simplemente lo fueron posponiendo. Pero esa decisión, ese descuido burocrático, sembró las semillas de la tragedia que vendría después. Valentina era la columna vertebral de Mario. Ella manejaba sus negocios, cuidaba su dinero, lo protegía de los aprovechados que siempre rondan a las celebridades. Era su esposa, su socia, su mejor amiga, su todo. Y cuando murió en 1966 de un infarto fulminante, Mario se derrumbó. Dicen que lloró durante días, que se encerró en su casa, que no quería ver a nadie. Había perdido a la única persona que realmente lo conocía, que lo amaba no por ser Cantinflas, sino por ser Mario. Se recuperó eventualmente, siguió trabajando, siguió haciendo películas, pero ya no era el mismo. Había una tristeza en sus ojos que antes no estaba, y se aferró más que nunca a Mario Arturo, su hijo adoptivo. Era lo único que le quedaba de Valentina, la extensión de su familia, su heredero. Le dio todo, lo entrenó para que algún día manejara su imperio, lo preparó para que continuara su legado. Pero el destino tenía otros planes. En 1989, Mario Arturo murió de un infarto a los 45 años. Y con esa muerte, Mario Moreno perdió las ganas de vivir. Ya no le quedaba nadie, ningún hijo, ninguna esposa, ningún heredero directo. A los 78 años se encontró completamente solo, rodeado de empleados y conocidos, pero sin familia real. Y ahí empezó el verdadero infierno. Porque cuando tienes fama y fortuna pero no tienes familia que te proteja, los buitres empiezan a circular. Y los buitres llegaron en forma de sobrinos, primos, gente que durante años había estado en la periferia de su vida y que ahora veía la oportunidad de su vida. Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario, se acercó. Le dijo que lo cuidaría, que se encargaría de todo, que no se preocupara por nada. Y Mario, solo, enfermo, desesperado por tener a alguien de su sangre cerca, confió en él. Fue el error más grande de su vida. Eduardo comenzó a controlar todo, las finanzas, las decisiones médicas, las visitas. Poco a poco fue aislando a Mario del resto del mundo. Los viejos amigos que intentaban visitarlo se encontraban con que Eduardo no los dejaba pasar. Los empleados leales que llevaban décadas con Mario eran despedidos. Y Mario, cada vez más débil, más enfermo, más confundido por los medicamentos, no podía defenderse. Se desató una batalla legal brutal por el control de la fortuna de Cantinflas. Porque estamos hablando de millones de dólares, de derechos de autor de más de 50 películas, de propiedades, de inversiones. Eduardo afirmaba que Mario le había dado poder para manejar todo. Otros familiares aparecieron de la nada reclamando su parte. Y en medio de todo ese circo de codicia, había un anciano de 80 años siendo arrastrado de juzgado en juzgado, exhibido en silla de ruedas ante las cámaras, usado como trofeo en una guerra que él nunca pidió. Las imágenes son desgarradoras. Mario Moreno, el hombre que hizo reír a generaciones, con la mirada perdida, confundido, claramente enfermo, siendo empujado por los pasillos de tribunales mientras los abogados discutían sobre su dinero. Y México miraba, pero no hacía nada. El gobierno que tantas veces había usado su imagen para promocionar al país, que lo había condecorado, que lo había llamado embajador cultural, ahora estaba ausente. Los medios cubrían el escándalo como espectáculo, pero nadie realmente lo protegía. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban las leyes para proteger a un anciano vulnerable de ser explotado? ¿Dónde estaba el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores? ¿Dónde estaban los supuestos amigos del medio artístico? Todos brillaban por su ausencia. Mario Moreno estaba siendo despedazado en vida y México simplemente observaba como si fuera otra película de Cantinflas, cuando en realidad era una tragedia humana devastadora. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. Oficialmente fue cáncer de pulmón, pero todos sabemos que murió de soledad, de abandono, de tristeza. Murió sabiendo que su fortuna, todo lo que había construido durante más de 50 años,
terminaría en manos de gente a la que no le importaba su legado sino su dinero. Y lo peor de todo, murió sabiendo que México, el país que tanto amó, el país por el que trabajó incansablemente, no lo protegió cuando más lo necesitaba. Su funeral fue masivo. Miles de personas salieron a las calles a despedirlo. El gobierno declaró duelo nacional. Políticos dieron discursos emotivos sobre el gran Cantinflas, sobre el orgullo de México, sobre el ícono cultural. Pero eran puras palabras vacías, pura hipocresía, porque cuando estaba vivo y vulnerable, cuando realmente necesitaba apoyo, esas mismas voces habían estado en silencio. Es fácil honrar a los muertos, lo difícil es proteger a los vivos. Y después de su muerte la batalla legal se intensificó. Los pleitos entre familiares duraron años, décadas. El testamento fue impugnado 1000 veces. Surgieron documentos contradictorios. Hubo acusaciones de falsificación, de manipulación de un anciano enfermo. Los abogados se enriquecieron. Los familiares se pelearon como perros por un hueso. Y la imagen de Cantinflas quedó manchada por toda esa codicia. Pero aquí está lo que realmente duele, lo que debería avergonzarnos a todos los mexicanos. Cantinflas dedicó su vida entera a México. Pudo haberse ido a Hollywood permanentemente después del éxito de la Vuelta al Mundo en 80 días. Pudo haberse hecho ciudadano americano y hacer fortuna en Estados Unidos. Pero eligió quedarse en México, seguir haciendo cine mexicano, seguir siendo la voz del pueblo mexicano. Y México le pagó dejándolo morir solo y desprotegido. No había leyes adecuadas para protegerlo. No había instituciones que vigilaran que no estuviera siendo abusado. No había mecanismos para asegurar que sus últimos años fueran dignos. Y no es que esas protecciones no existieran en ningún lado. En muchos países desarrollados hay sistemas para proteger a las personas mayores vulnerables de ser explotadas por familiares codiciosos. Pero en México no. Aquí cada quien se las arregla como puede. Y si eres viejo y vulnerable, aunque seas Cantinflas, estás solo. Y lo más triste es que su caso no es único. ¿Cuántos artistas mexicanos han terminado igual? Abandonados en asilos de tercera, vendiendo sus pertenencias para sobrevivir, sin pensión, sin seguro médico, sin nada. Porque en México adoramos a nuestros artistas cuando están en la cima, cuando nos entretienen, cuando nos dan orgullo. Pero cuando envejecen, cuando se enferman, cuando ya no son rentables, los olvidamos. No hay un sistema de protección para ellos. No hay reconocimiento real de su contribución cultural. Piensa en todos los actores de la época de oro del cine mexicano que murieron en la pobreza. Piensa en los músicos que llenaron estadios y terminaron pidiendo limosna. Piensa en los comediantes que hicieron reír a millones y murieron solos en hospitales públicos. México tiene una deuda histórica con sus artistas, y el caso de Cantinflas es el ejemplo más doloroso de esa deuda. Porque Cantinflas no era un artista cualquiera. Era un símbolo nacional, un embajador cultural, alguien que literalmente puso el nombre de México en alto a nivel internacional. Su influencia fue tan grande que la palabra cantinflear entró al diccionario de la Real Academia Española. Creó un estilo de comedia que influenció a generaciones de comediantes no solo en México sino en toda Latinoamérica. Era patrimonio cultural viviente, y lo dejamos morir en manos de buitres. Y ahora México lo honra con estatuas, con calles con su nombre, con retrospectivas de su obra. El gobierno lo usa en campañas de turismo cultural. Su imagen aparece en estampillas. Hay museos dedicados a él. Pero todo eso es póstuma. Todo eso es fácil. Todo eso no significa nada cuando no estuviste ahí cuando él te necesitaba. Es como poner flores en una tumba pero haber ignorado a la persona cuando estaba viva pidiendo ayuda. La lección aquí es brutal pero necesaria. No basta con admirar a nuestros íconos. Hay que protegerlos. No basta con aplaudir su talento. Hay que asegurar que tengan una vejez digna. No basta con decir que estamos orgullosos de ellos. Hay que crear sistemas institucionales que los amparen cuando son vulnerables. Porque el talento, la fama, el éxito, nada de eso te protege de la vejez, de la enfermedad, de la soledad, de la codicia de los que te rodean. México necesita una ley Cantinflas, un sistema de protección para artistas mayores. Necesita pensiones dignas para quienes dedicaron su vida al arte y la cultura. Necesita instituciones que vigilen que no sean explotados en su vejez. Necesita reconocer que la contribución cultural merece tanto respeto y protección como cualquier otra profesión. Pero mientras eso no exista,
Mientras sigamos siendo un país que aplaude a sus artistas en vida pero los abandona en la vejez, seguiremos siendo cómplices de estas tragedias. Y no se trata solo de los famosos, se trata de toda la gente mayor en México que es vulnerable a abusos, explotación, abandono. Cantinflas tuvo la desgracia de que su caso fuera público, de que todos viéramos su degradación. Pero hay miles de casos similares que pasan en silencio. Abuelos despojados de sus propiedades por sus propios hijos, ancianos abandonados en asilos, personas mayores explotadas económicamente por sus familias. Es un problema sistémico que como sociedad preferimos ignorar. La historia de Cantinflas es un espejo incómodo donde México debería mirarse. Nos muestra nuestra hipocresía cultural, nuestra memoria selectiva, nuestro hábito de celebrar a los muertos mientras descuidamos a los vivos. Nos muestra que no basta con el cariño y la admiración, que se necesitan acciones concretas, leyes, instituciones, voluntad política. Nos muestra que ser ícono cultural no te protege de nada si vives en un país que no cuida a su gente. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿cuántos Cantinflas más tiene que producir México antes de que aprendamos la lección? ¿Cuántos artistas más tienen que morir solos y desprotegidos antes de que decidamos que merecen mejor? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir poniendo estatuas en lugar de crear sistemas de protección real? Porque las estatuas no significan nada. Los monumentos no significan nada. Las placas conmemorativas no significan nada. Lo que significa algo es estar ahí cuando la persona está viva, vulnerable, necesitada. Lo que significa algo es tener leyes que protejan, instituciones que funcionen, una sociedad que realmente valore a quienes le dieron tanto. Todo lo demás es solo teatro. Solo show, solo la misma actuación hipócrita que ya conocemos demasiado bien. Mario Moreno hizo reír a millones, pero murió llorando en la más absoluta soledad. Y esa es una mancha en la conciencia de México que ninguna estatua puede limpiar. Porque cuando un país deja que su mayor comediante muera así, cuando permite que sea explotado y humillado en sus últimos días, cuando no lo protege a pesar de todo lo que dio, ese país no merece tener íconos culturales. No los merece porque no sabe cuidarlos, no sabe honrarlos de verdad, no sabe hacer más que aplaudir desde lejos mientras ellos sufren de cerca. Cantinflas nos hizo reír toda la vida. Ahora su historia debería hacernos llorar, pero más importante, debería hacernos actuar. Debería hacernos exigir cambios, crear leyes, construir instituciones, asegurarnos de que nunca más un artista mexicano termine así. Porque si no aprendemos de su tragedia, si seguimos igual, entonces todo su sufrimiento no habrá servido para nada. Y eso sería la traición final. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías esta parte oscura de la historia de Cantinflas? ¿Crees que México tiene una deuda con sus artistas mayores? ¿Qué se puede hacer para que estas tragedias no se repitan? Déjame tu comentario, porque necesitamos tener esta conversación como sociedad. No podemos seguir ignorando lo que nos incomoda. Y si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros íconos culturales, si crees que más gente necesita conocer esta verdad, por favor déjame tu like y comparte este video. Es la única manera de que estas historias lleguen a más personas, de que generemos conciencia, de que tal vez, solo tal vez, podamos cambiar algo para que el próximo Cantinflas no muera solo y desprotegido. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos contando las historias que necesitan ser contadas, aunque duelan, aunque incomoden. Hasta entonces, cuida a tus mayores, protege a los vulnerables, y recuerda que el verdadero homenaje a nuestros íconos no son las estatuas sino la dignidad en vida. Adiós.